Buenos días, mi nombre es Andrea Gómez, soy estudiante de cuarto semestre del programa de formación complementaria. En el presente video, junto con mi compañera Yani Moscote, abordaremos la temática de los trastornos de la escritura. Es necesario resaltar que entre los trastornos de la escritura se encuentra la disgrafía, la cual es la dificultad de la expresión escrita y la inhabilidad para traducir los símbolos y sonidos. Esta anomalía representa la alteración del control muscular deficiente que se utiliza para la codificación correcta de las letras y palabras. Ahora les voy a hablar sobre la evolución de este término y sus teóricos. En los teóricos encontramos a Ogel, quien en 1867 introdujo el término agrafia para referirse a los trastornos adquiridos en la estructura a causa de un daño cerebral. Por otro lado, también encontramos a Gerson, quien fue un neurólogo austriaco y mencionó el término disgrafía en la década de los 40, específicamente en su libro Brainstorm. También encontramos a Horacek, quien dice que la condición que nombró Gershman hace referencia a una inhabilidad completa al momento de escribir. Horacek asoció esta incapacidad cerebral como consecuencia de un accidente o lesión. Luego, en 1881, John Exner planteó la existencia de un centro de la escritura localizado en la base de la segunda circunvolución frontal, frente al área motora de la mano. Portellano define la disgrafía como un trastorno de la escritura que afecta los diferentes aspectos que se requieren para realizar esta acción. También afirmó que esta se puede presentar en niños con capacidad intelectual normal, es decir, esta no es provocada por algún trastorno del aprendizaje. Seguimos con la definición. Tenemos que la disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta la forma, el significado a la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presenta y que también se presenta en niños con normal capacidad intelectual, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos. Dentro de la disgrafía encontramos dos tipos, la disgrafía motriz y la disgrafía específica. En la disgrafía motriz, como su nombre lo vemos, se presenta a causa de trastornos motores. Aquí el niño y la niña comprende y entiende perfectamente la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos. Esto quiere decir que el niño conoce y sabe perfectamente cómo se escriben las palabras. Sin embargo, se le es difícil escribirlas o representarlas gráficamente a causa de la deficiencia motriz que posee. Por otro lado, en la disgrafía específica, el niño o la niña demuestra insuficiencia en la percepción de las formas. Incluso en algunos casos poseen desorientación espacial. También cabe resaltar que los problemas de escritura en estos niños son producidos por exceso de rigidez, por falta de habilidad al escribir, lentitud e incluso extrema meticulosidad. Sabemos que la meticulosidad hace referencia a los casos en los que una persona es demasiado observadora y detallista cuando se trata de realizar algo. Seguimos con la etiología. Es necesario aclarar que la etiología hace referencia a los estudios de las causas y de las enfermedades. Entonces, ahora procederé a hablar sobre la etiología neuroanatómica de la disgrafía. Aquí encontramos que esta puede ser consecuencia por predisposiciones genéticas que llevan a producir un encéfalo en el que las estructuras neuronales encargadas para producir la escritura
no se encuentran coordinadas o conectadas de la manera en la que éstas deberían. Sin embargo, tenemos que esto también puede deberse a lesiones cerebrales durante la gestación que pueden tender a afectar a este grupo de neuronas. En la etiología neurobiológica tenemos que, a pesar de que este no sea un problema neuronal grave, en algunos casos la disgrafía es causada por una deficiencia neuronal que impide organizar adecuadamente la información que la persona posee y por este motivo no se les es posible plasmarla por escrito. En las causas neurofisiológicas existen diferentes tipos de malformaciones y microlesiones conducen a resultados parecidos, dado que no hay una región cerebral fácilmente identificable que se encargue por sí sola de posibilitar la escritura. En la clasificación existen diferentes tipos de disgrafia. Entre esas tenemos la disgrafia adquirida y la disgrafia evolutiva. En la disgrafia adquirida se da en personas que pierden parte de la habilidad de escribir debido a una lesión, traumatismo o accidente cerebral. Según la zona y las características de la lesión, el afectado presentará diversas sintomatologías, por lo que existen numerosos tipos de disgrafia, las cuales se suelen dar asociadas a afasias, a gramatismo y a otras dificultades del lenguaje oral. Entre las disgrafias adquiridas tenemos las disgrafias centrales y las periféricas. En las disgrafias centrales, estas afectan a la escritura de palabras a nivel léxico, por lo que se establecen distintos tipos de disgrafias centrales en función de la ruta o rutas de acceso al léxico que están alteradas. La disgrafia adquirida fonológica. Si se altera el mecanismo de conversión fonema-grafema, el sujeto solo podrá utilizar la vía ortográfica o directa de acceso al léxico, por lo que se verá incapacitado para escribir pseudopalabras. Tendrá las dificultades para escribir palabras largas e infrecuentes. Cometerá numerosos errores derivativos y errores en las palabras función. En la disgrafia adquirida superficial, cuando se altera la ruta visual, ortográfica o directa, el afectado solo puede utilizar la ruta fonológica, por lo que tendrá dificultades para recuperar el patrón ortográfico de las palabras almacenadas en su léxico ortográfico. Por tanto, tendrá numerosos errores de ortografía, dificultades para escribir palabras irregulares, homófonas y poligráficas. En la disgrafia adquirida profunda, cuando se lesionan ambos mecanismos de acceso al léxico, el paciente presentará dificultades de las antes mencionadas, aunque se caracterizará por la aparición de errores semánticos, pues tienden a sustituir palabras del mismo campo semántico, por ejemplo, plátano por naranja, aunque al contrario de lo que ocurre en las disgrafias semánticas, el paciente tiene dificultades para escribir la palabra al dictado, pero sí comprende su significado. En las disgrafias adquiridas periféricas, estas conllevan trastornos motores, por lo que el afectado no tiene dificultades para acceder al léxico. En cambio, sí tiene dificultades para acceder al almacén de los patrones motores gráficos y para ejecutar los procesos motores implicados en la escritura, como se ve en la imagen. En las disgrafias evolutivas, estas se caracterizan por presentar dificultades específicas del aprendizaje inicial de la escritura en niños y niñas, con un coeficiente intelectual normal, sin problemas socioculturales, emocionales o familiares, con una escolarización adecuada y con otras capacidades perceptivas y motoras correctas. Dentro de las disgrafias evolutivas podemos diferenciar entre las disgrafias fonológicas, superficiales y mixtas, sacando de esta clasificación el retraso de escrituras y las dificultades de escritura de carácter específicamente motor. En la disgrafia evolutiva superficiales, los niños con dificultades para consolidar la vía ortográfica o directa
superficial tienen por lo que cometen mayor número de errores en la escritura de palabras irregulares, numerosos errores de ortografía, tienen dificultades para escribir palabras en un idioma extranjero y mayor lentitud en la escritura y dificultades para escribir palabras homófonas y poligráficas. En la disgrafia evolutiva mixta, la mayoría de los niños con dificultades específicas de aprendizaje de la escritura tienen disgrafia mixta, ya que no adquieren o desarrollan adecuadamente ambas rutas de acceso al léxico. Los disgráficos mixtos suelen cometer ambos tipos de errores, aunque a diferencia de las disgrafias profundas, no cometen errores semánticos. El diagnóstico para la disgrafia es necesario tener en cuenta que el factor edad, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el periodo de aprendizaje, es decir, después de los 6-7 años de edad. No es adecuado el diagnóstico si se realiza antes de la edad indicada. Para este diagnóstico existen unos criterios. En el punto A, observamos que las habilidades para escribir evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas, dado la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. En el punto B, el trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos, es decir, escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados. En el punto C, si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. En el diagnóstico escolar, este consiste en precisar el grado de alteraciones y puntualizar el tipo de frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del niño, destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada. De forma individual se realizarán pruebas tales como dictados, pruebas de escritura espontánea y copia. En el tratamiento se observa el tratamiento médico para disgrafia. No existe medicación, ya que hay terapias y estrategias educativas que pueden abordar las dificultades de la persona con la escritura. La estimulación cognitiva es un conjunto de ejercicios que, coordinados y combinados con el especialista en logopedia, estimula y desarrolla las habilidades y capacidades cerebrales como la memoria, lenguaje, atención, concentración, abstracción, razonamiento, cálculo y praxia. Es un método práctico y dinámico que favorece el óptimo funcionamiento de los hemisferios cerebrales y mejora la conexión entre cerebro y cuerpo. En el tratamiento pedagógico encontramos un tratamiento para la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina. En la psicomotricidad gruesa es enseñar al estudiante una buena postura para poder escribir, con el objetivo de poder corregir su mala postura. Por ejemplo, cómo debe sentarse, la distancia entre la cabeza y el papel, posición del papel, cómo se debe coger el lápiz, entre otros. En la psicomotricidad fina, este tipo de movimientos deben ser tratados ya que afectan a la dependencia de la mano y los dedos, con el objetivo de conseguir que el paciente adquiera precisión y coordinación a la hora de escribir. Algunos ejemplos de ejercicios para fortalecer la psicomotricidad fina son recortar papeles de alguna forma determinada y repasar líneas. En el tratamiento pedagógico tenemos la percepción, ya que es importante trabajar la percepción, ya que las dificultades que los pacientes muestran en relación a la percepción temporal, espacial, visoperceptiva y atencional puede causar errores y dificultades en la fluidez, inclinación y orientación de la escritura. En la visomotricidad, la función de la visomotricidad es coordinar el movimiento de los ojos con el movimiento del cuerpo. En el caso de esta función se ve afectada, sobre todo cuando se trata del movimiento de las manos y los dedos, dificulta la escritura de las personas y por ello se debe trabajar la manera de esta coordinación. También tenemos la grafomotricidad. En este caso es necesario trabajar
la grafomotricidad para poder corregir los movimientos básicos de la escritura. Para ello se recomienda realizar ejercicios que estimulen los movimientos básicos de las letras, como escribir una letra uniendo puntos ya marcados, repasar letras o figuras ya escritas o dibujadas, seguir cenefas que conlleven movimientos en bucle, entre otros. También se trabaja la grafoescritura. Para tratar esta área, habitualmente se usan ejercicios de caligrafía para poder mejorar todas las letras que conforman el abecedario. Bueno, esto es todo, compañeros. Aquí tenemos las referencias relacionadas, unos videos sugeridos. Bueno, muchas gracias.